Los puños son el punto de contacto del ciclista con la bici más importante para su control. Vamos a ver los tipos que hay para MTB y las claves para elegir correctamente. ¡Bienvenidos! Los puños influyen en el tacto y la sensibilidad que vamos a tener conduciendo, en la comodidad, sobre todo en recorridos largos, e incluso en la seguridad, si no nos proporcionan un agarre firme. También hay que tener en cuenta otros factores como el peso, su durabilidad y su precio, aunque como siempre recomendamos no escatimar en exceso y buscar la calidad adecuada para nuestras necesidades, sobre todo en uno de los componentes más económicos de nuestra bici. Comenzamos por el material con el que se fabrican, analizando sus ventajas e inconvenientes. Hay tres tipos: goma, espuma y silicona. Todos ellos lo podemos encontrar con o sin sistema de bloqueo, con distintos grosores y densidades y diseños ergonómicos, que buscan mayor comodidad que los redondos. Los puños de goma se fabrican con cauchos o elastómeros. Son los que mayor variedad de precios y calidades ofrecen y los más utilizados como puños de serie por las marcas de bicis. Permiten infinitas combinaciones de colores y formas en sus relieves, adaptándose a cualquier necesidad. Son los más resistentes y duraderos, aunque también los más duros al tacto. Y sus puntos débiles son el peso, superior a los de espuma y silicona, y que pueden terminar moviéndose con el tiempo si no tienen sistemas de bloqueo. Los más económicos solo tienen una apertura, lo que impide la instalación de accesorios como acoples y herramientas ocultas en el manillar, para lo que habría que cortar la tapa del extremo. Los puños de espuma se construyen con foam o espumas de neopreno. Su principal ventaja es el peso, pues son los más ligeros y tienen un tacto muy agradable y buena amortiguación. Sus inconvenientes, que son los menos duraderos, pues les afectan más la humedad, la intemperie y los impactos, y que terminan moviéndose como los de goma, si no cuentan con bases de otros materiales y sistemas de bloqueo. Pero eso hace que su peso se acerque a los de silicona. La referencia de este tipo de puños ha sido Ritchey, pero hoy podemos encontrar modelos de excelente calidad también en otras marcas. Los puños de silicona fueron popularizados por la marca Easy Grip y se han convertido en los más elegidos por los ciclistas de montaña cuando cambian sus puños. Son muy ligeros, pues se acercan en peso a los de espuma e incluso lo mejoran cuando estos incorporan bloqueos. Tienen buen tacto y excelente amortiguación y una extraordinaria fijación al manillar sin necesidad de bloqueos adicionales. Aunque esto hace que también sean los más difíciles de montar, porque la fijación la consiguen con la adherencia de la silicona y con un diámetro inferior al del manillar, al que se adaptan por su elasticidad. Pero con los trucos que os damos en el vídeo de la etiqueta será mucho más fácil. Son inmunes a la humedad, pero como los de espuma se pueden rayar y arrancar trozos con más facilidad que los de goma en caso de impactos. Y también su precio suele ser sensiblemente más elevado que los de goma o espuma, pero hay modelos de silicona con precios que compiten con los más económicos de goma. Los fabricantes también han desarrollado diseños distintos al cilindro habitual, para mejorar el apoyo y la comodidad de las manos con los llamados puños ergonómicos. Los más sencillos se limitan a variar el grosor del cilindro adaptándose a la forma de la mano, pero mantienen el agarre completo con todos los dedos, garantizando la sensibilidad y el control del manillar en toda circunstancia. Y los modelos más evolucionados extienden la superficie de apoyo hacia la palma. Con esto consiguen repartir la presión y evitar pinzamientos en el nervio ulnar o cubital. Este tipo de puños están indicados sobre todo para largos recorridos o ciclistas que tengan problemas de adormecimiento. Si se os duermen las manos montando en bici, os recomendamos ver este vídeo de nuestro canal de YouTube sobre las causas y soluciones para las manos dormidas. Pero con estos puños se pierde algo de control del manillar al no poder presionar igual con los dedos, lo que puede resultar incómodo para los ciclistas más deportivos o técnicos. Y terminamos con unos consejos finales. El grosor de los puños tiene que ser adecuado para el tamaño de vuestra mano y el uso que le vais a dar. Marcas como Easy Grip, por ejemplo, ofrecen distintos grosores de sus puños y sería interesante que probáis el tacto y el agarre. La fijación de los puños y su durabilidad son prioridades para disciplinas con alta exigencia de control y uso del manillar, y para estas os recomendamos los puños de goma con bloqueo y los de silicona de mayor calidad.
Y para los que el peso sea importante, los puños de espuma más ligeros o los de silicona de gama alta serán la opción. Y por último, recordad que los guantes son el complemento indispensable y si no elegís los adecuados podéis arruinar las prestaciones del mejor de los puños. Y nos despedimos, como siempre, con una sonrisa. Dice, oye, ¿has visto el nuevo cepillo que he comprado para el inodoro? Y dice, sí, pero yo sigo prefiriendo el papel higiénico. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que publicamos, ya que pronto empezaremos a publicar más vídeos a la semana. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.